Bienvenidos a una nueva emisión del programa Cali Hoy Entrevistas. En nuestro tema central hoy abordaremos el importante papel de la comunicación en el trabajo y en la proyección social. Y para abordar el tema de hoy hemos invitado a Rosario Arias Callejas. Ella es coordinadora del área de comunicaciones y cultura de la Fundación Semana. Su perfil profesional ha permitido que tenga una gran experiencia precisamente en el tema de comunicación y el trabajo en comunidades de todo el país. Es historiadora con interés en la memoria colectiva, la historia oral y en los procesos de desarrollo integral de comunicaciones. Tiene también en su trayectoria académica y profesional experiencia en el trabajo con archivos orales, investigación, con comunidades de diferente tipo. Así que bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos, Rosario. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Rosario, usted viene en representación en el marco de la 17 versión de la Semana de la Publicidad y la Comunicación, representa la Fundación Semana y hemos tenido la grata oportunidad de contar con la participación para mostrarnos un poco cómo la comunicación tiene un papel muy importante. Pero antes de entrar, digamos, en esa especificidad, me interesa mucho que nos cuente cuál es la perspectiva de trabajo de la Fundación Semana. Bueno, la Fundación Semana es una fundación bastante joven, es una fundación que tiene 5 años de creada, es la Fundación de Publicaciones Semana. Y se creó con el interés de este medio de comunicación que ya de por sí tiene como un tema de responsabilidad, como de transparencia y de ser como un medio bastante como crítico. Publicaciones Semana tenía la intención de tener un proyecto que impactara directamente a una comunidad. Y cuando empezaron a recorrer el país y a buscar cuál realmente era el tema en el que querían incidir, encontraron que este país, si bien todos sabemos que el conflicto no se ha acabado, tiene zonas en las que el conflicto ya pasó, en que las comunidades se están retornando y que es una gran oportunidad para hablar de reconstrucción, para convocar a toda la sociedad a trabajar por estas regiones. Entonces la Fundación encontró que Montes de María es una de estas regiones en las que se puede hablar de posconflicto, que están como las condiciones del posconflicto, las comunidades han retornado y empezamos a trabajar en el Salado a finales del 2009, comienzos del 2010, porque el Salado pues, es un pueblo que desafortunadamente es conocido porque fue el lugar de una de las peores masacres paramilitares que hubo en Montes de María y en el país, pero es un pueblo que retornó, que tiene una comunidad pues, muy comprometida, muy luchadora, que quiere salir adelante y ser reconocida por otras cosas distintas a su historia trágica. ¿Cuáles son los criterios que tiene la Fundación precisamente para empezar a hacer este trabajo? Porque usted menciona que hicieron un recorrido por toda Colombia, mirando un poco las características de cada región, pero específicamente la Fundación, ¿cuáles son esos criterios que hacen que determinen, bueno, vamos a hacerlo allá? ¿Con qué expectativas en esta comunidad que pues, ha sufrido una situación bastante compleja y que podría ser incluso un lugar como muchos de Colombia? Sí, desafortunadamente el caso del Salado no es único en el país, hay muchas comunidades que sufrieron desplazamientos masivos y pues, problemas de violencia muy fuertes. Lo que tiene Montes de María, como decía, es que el conflicto ya pasó en el sentido de que ya los grupos armados como tal no están haciendo presencia, a diferencia pues, del sur del país, donde desafortunadamente en Cauca uno no podría decir lo mismo. El criterio de la Fundación originalmente cuando se hicieron ese recorrido, hasta donde tengo entendido, no había un criterio más allá de un sitio donde se pudiera trabajar. Y para lo que sirvió ese recorrido, que es una cosa importante para lo que es hoy en día la Fundación, es que en ese recorrido vieron lo que no hay que hacer, ¿sí? como no sé, elefantes blancos, ¿no? Entonces la Fundación dijo, bueno, primero ir a un sitio donde no hubiera intervenido nadie, ir a un sitio donde la población estuviera retornando, donde ya no hubiera un problema de presencia de actores armados y donde la comunidad quisiera también que hubiera un trabajo. En la Fundación se encontró inicialmente en el Salado con la Comisión Nacional de Reparación y creo que con algunos pequeños programas de bienestar familiar y de acción social, pero no era una comunidad que realmente hubiera como una respuesta institucional. Y además esta búsqueda se dio en un contexto distinto al actual y es que en ese momento no existía la ley de víctimas.
Creo que para la historia como reciente del país, una cosa muy importante es la firma de la Ley de Víctimas, porque, por ejemplo, cuando trabajaba la Comisión Nacional de Reparación, no había una obligatoriedad para las entidades del Estado a reparar las víctimas. Después de la ley, las entidades del Estado están obligadas a reparar. Entonces creo que cuando entró la Fundación Semana, realmente la presencia institucional no era mucha. Creo que había muchos escenarios parecidos en el país y creo que escogieron al Salado por un tema muy simbólico. ¿Cuáles son las áreas estratégicas que la Fundación desarrolla precisamente para hacer la intervención y que define ya, conociendo ya y habiendo tomado la decisión de hacer ese trabajo en el Salado? Pues la Fundación lo que definió fue justamente construir con la comunidad ese plan. Entonces, después de varias visitas, de conocer a la comunidad, conocer a los líderes, como entender pues un poco lo que había vivido y que estaba viviendo en ese momento la comunidad, se sentaron a diseñar un plan de desarrollo. En ese plan de desarrollo los temas grandes son la infraestructura, en especial se refería mucho a la vía, las instalaciones del colegio, la iglesia, el cementerio, como los lugares públicos, que había temas pues, todavía no están todos resueltos de infraestructura, el tema de educación, el colegio no llegaba hasta 11 grado, no había ninguna oferta para educación superior ni carreras técnicas, no había un programa, se estaban los hogares de bienestar familiar, pero pues también era una preocupación en el tema de la primera infancia. Entonces educación, en salud había un centro de salud, pero no había un médico, es como un ejemplo de lo que pasa en muchas partes, que de pronto resuelven la infraestructura, pero no resuelven la parte como operativa. Y el tema de desarrollo económico. Ese como se ve como el gran tema. La comunidad dijo, nosotros tenemos todo el potencial, somos campesinos, sabemos sembrar, pero muchos estaban ya sin tierra y no había ninguna ayuda para volver a empezar cuando las tierras habían sido abandonadas y pues se habían enmontado, entonces no era tan fácil volver a empezar a sembrar para ellos. Bueno, el tema de la formulación del plan de desarrollo no es un tema nuevo, en toda Colombia se hacen, es obligación hacerlo en las ciudades y en la zona urbana. Pero háblenos un poco acerca de qué es lo innovador precisamente con respecto a ese ejercicio de elaborar el plan de desarrollo y que se alinea precisamente con los propósitos que ustedes como fundación se trazaron. Pues lo primero es que los planes de desarrollo son muy urbanos. O sea, el plan de desarrollo es no el plan de desarrollo del Carmen de Bolívar, es un plan de desarrollo que prácticamente podríamos decir que ignora la zona rural. Entonces, lo más innovador en ese caso yo creo que es hacer un plan de desarrollo en una zona rural y pues teóricamente pues los planes de desarrollo son participativos, pues podemos garantizar que lo fue lo más posible y que tratamos de que se fuera muy coherente con los tiempos, con las prioridades, una priorización de la comunidad, que es lo más importante, o sea, cuáles son las primeras acciones que ustedes necesitan. Y es un plan de desarrollo que articula, también creo que eso es importante desde el enfoque de la fundación, es un plan de desarrollo que no fue la fundación, dijo, bueno, voy a resolver yo todos los problemas o voy a ir a decirle al alcalde que los resuelva, sino es un plan de desarrollo que en cada punto busca quiénes pueden ser quienes se vinculen a resolver cada tema y en qué parte hay responsabilidad pública y en qué parte hay responsabilidad privada, porque entonces uno sabe que pues, lo primero que decidió la fundación es en ningún caso sustituir al Estado, pues no se puede hacer, no se debe hacer, es contraproducente, entonces también creo que ese plan de desarrollo fue como cuidadoso en empezar a mirar en cada tema a quién debía vincular. Y del plan de desarrollo salieron unas mesas temáticas, que creo que eso sí es novedoso, porque es un tema de que el plan de desarrollo no se formula, pues cuando un plan de desarrollo es de un gobierno, pues se queda en manos del gobierno. Es meramente técnico de los especialistas. Sí, no, y se queda en el gobierno y después no pasa nada más en la comunidad. Este plan de desarrollo ha tenido en cada sector, en cada tema, un seguimiento de la comunidad, porque entonces se creó una mesa comunitaria de salud, una mesa de educación, una mesa de cultura, una mesa de infraestructura y una mesa de desarrollo económico. Bueno, pero antes de entrar un poquito más al detalle de cómo fue el funcionamiento precisamente de esas mesas, vamos a un breve corte, pero ya regresamos.
Regresamos a Cali Hoy Entrevistas. Hoy estamos hablando acerca de la importancia de la comunicación para el cambio social y sobre todo en experiencias de proyección social, como una que estamos abordando hoy, la grata experiencia del corregimiento del Salado, que hace parte de Montes de María en el departamento de Bolívar. Nos encontramos hoy con Rosario Arias Callejas, con quien estamos profundizando sobre el tema. Rosario, usted nos venía contando en el bloque anterior cómo dentro de la metodología precisamente generar eso que a veces se vuelve la utopía, que es el tema de la participación, sobre todo en estos procesos de planes de desarrollo, de planificación del presente y del futuro. Y la metodología que ustedes lograron, digamos, articular, que fue por mesas temáticas. Cuéntenos un poco al detalle cómo es que se logra articular esa comunidad con esas alianzas estratégicas con el gobierno y también con la empresa privada, pero de manera efectiva. Sí, lo que se hizo entonces cuando ya entró la fundación como en forma a estar en el Salado, a que un equipo de campo viviera allá, fue empezar a organizar las mesas, convocar a las personas a que se reunieran por temas de afinidad, por temas de interés, también por temas de cuáles son en los que más conocían, para hacerle seguimiento justamente a estos propósitos. Entonces, por ejemplo, la mesa de cultura, uno de los grandes propósitos era volver a tener una casa de la cultura, pero en la mesa de cultura, pues si bien el tema de la Casa de la Cultura es un tema de infraestructura y la fundación se dedicó a buscar recursos para hacerla, la mesa de cultura también dijo, bueno, si acá vamos a tener una Casa de la Cultura con biblioteca, entonces cómo empezamos a mover el tema de la biblioteca, entonces organizaron unos clubes de lectura, y todo esto es pues como por iniciativa de las mesas acompañadas, o en el tema productivo, por ejemplo. Entonces realmente, o sea, si en el plan de desarrollo da como grandes líneas eso cómo se aterriza, entonces ¿qué se necesita? Entonces la adecuación de tierras resultó ser el tema más importante. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos o a quién convocamos para que nos ayude a adecuar las tierras, a quién convocamos para que el campo pues vuelva a ser como el motor del desarrollo del pueblo? Rosario, aquí me inquieta un poco algo que es interesante, y es con respecto a todo ese proceso que ustedes han generado. ¿Cuál es el sentido que le da la Fundación Semana al tema de comunicación como un elemento transversal al proceso? Pues las comunicaciones, pues primero hacen parte del espíritu de la fundación, porque esta es la fundación de un medio de comunicación y la directora de la fundación es periodista, como que hay como un gran interés por las comunicaciones como natural en la fundación, y sobre todo es que es una mirada muy, así como la mirada de la fundación es integral, como que sabemos que el desarrollo no es solo económico, solo educativo, solo en salud, creemos que las comunicaciones tampoco son un tema solo de divulgación de lo que hace la fundación, sino que creemos que es un tema muy importante para el desarrollo de las comunidades. Entonces, cuando hablamos de comunicaciones para el desarrollo, nos referimos a que las comunicaciones tienen que generar o fortalecer los procesos, por ejemplo, productivos, los procesos educativos, y cómo hacerlo, porque tampoco es tan evidente. Entonces, por un lado, la Fundación apoya a los colectivos de comunicación local. Nosotros también trabajamos en San Basilio de Palenque, donde hay un colectivo que tiene una trayectoria de más de 10 años y es muy interesante. Entonces, ese colectivo nosotros lo ayudamos con cosas muy básicas, como pues de formación o de pronto de dotación, y ellos nos acompañan para divulgar los proyectos. Pero en el Salado fue distinto, porque en el Salado no existía un colectivo de comunicaciones y fue más empezar desde la base a generar un proceso en que los jóvenes se interesaron por las comunicaciones, empezaron a hacer radio, empezaron a hacer un periódico mural, aprendieron a tomar fotos y ellos mismos a contar sus propias cosas. Yo creo que pues el enfoque de la comunicación comunitaria es muy importante para nosotros, sobre todo en zonas que están apartadas, donde no llegan medios de comunicación más allá de la televisión, de los canales básicos, y muchas veces la gente, pues como que desafortunadamente los noticieros a nivel nacional hablan de noticias nacionales y como que la gente necesita información sobre la región o información propia, ¿no? Información producida por los propios habitantes del pueblo. Porque ustedes consideran que la comunicación es precisamente una herramienta útil para fortalecer alianzas, que es uno de los pilares también del tipo de proceso que ustedes lideran. Bueno, ese es el otro eje de comunicaciones en la fundación, y es cómo mostramos lo que hacemos. El enfoque nuestro es periodístico, o sea, el enfoque no es como de hacernos propaganda,
o pauta publicitaria a la fundación. El interés es mostrar los procesos, los protagonistas de todas las piezas que son hacia afuera, digamos la página web o la publicación anual que hace la fundación. Sí, los protagonistas son las comunidades y los procesos y las cosas buenas y las cosas malas. Eso ha sido una herramienta muy importante para convocar a otros, o sea, cuando la gente empieza a ver que las cosas se están moviendo, empieza a ver que hay una alianza donde todos pueden aportar algo, pues muchos de los aliados han llegado a la fundación como escriben, o hay gente incluso que ni siquiera es una fundación, sino personas particulares que dicen, oigan, yo quiero aportar algo. Y las empresas grandes y la alianza con el sector privado sí se hace más desde la gestión, de ir a tocar puertas a ver qué pasa, pero estas piezas comunicativas son muy importantes para esa gestión, porque a veces pues uno puede contar muy bien una historia, pero pues si se puede apoyar en una publicación, pues mucho mejor. ¿Y cómo han logrado? Porque pues no es fácil pensar, y yo creo que le pasa a muchas entidades que hacen un trabajo en el que la comunicación, como usted decía, de pronto cae en ese lugar de volverse un publireportaje de la misma organización. Entonces, ¿cómo han logrado ustedes precisamente visibilizar las experiencias de la gente, de los logros del proceso, de los avances y de los retrocesos también que digamos se van gestando en la comunidad, sin caer en el lugar de hacerle propaganda o a la Fundación Semana o a la misma revista? Pues yo creo que es empezando porque la revista Semana, creo que en 4 años ha sacado 3 notas sobre el salado, sí mucho. Creo que eso hace parte de ese compromiso, ¿no? Como que no es como una relación evidente que uno diga, la revista Semana, su pauta es la fundación, no. Y por otro lado es que nuestros medios son de la fundación. Entonces, tanto la publicación que hacemos anualmente como la página web, que pues hace parte de la plataforma de semana.com, pero la página web es independiente, la administramos nosotros, la alimentamos nosotros, y hay una cosa muy importante para la divulgación, y es que hacemos muchos foros regionales, hacemos muchas reuniones con la gente, hacemos muchas reuniones con empresarios, como una de las ideas como de fondo de la fundación, ya pensando en la región y no solo en el Salado o en Palenque o en la alta montaña en la que estamos empezando a trabajar, es convocar a todos los sectores, y esos sectores se convocan no solo por medio de temas como clásicos de revista o la página web, sino haciendo foros, invitándolos, contando la experiencia. Yo creo que un poco la labor de la directora de la fundación, que es muy grande, es que ella está todo el tiempo yendo a todos los escenarios posibles a hablar de la experiencia y tocando puertas a ver dónde pueden estar las personas que se comprometan con el proceso. ¿Cuáles son las competencias que los profesionales que están comprometidos con este tipo de iniciativas, y específicamente quienes hacen labores de comunicación, deben tener para poder realmente estar alineados con los propósitos que pretenden en el desarrollo de este proceso? Pues yo creo que hay un elemento muy importante, es como saber como la complejidad de los públicos a los que nosotros nos dirigimos, ¿no? Porque, por ejemplo, la publicación que hacemos anualmente es una publicación que la leen la comunidad, la lee con mucho juicio y uno encuentra la revista subrayada, y la leen con juicio los aliados que están participando, pero también la lee con juicio la gente a la que uno se la entrega en un evento y que no sabía nada. Entonces, los desafíos, yo creo que la cualidad que tiene el equipo, especialmente de comunicaciones, es que sabe que el reto nuestro es que tenemos un público muy diverso, y es saber llegarle a ese público tan diverso. Y para el tema ya de la comunicación en los procesos comunitarios de comunicación, pues yo creo que no es el perfil de pronto del periodista que se imagina en la sala de redacción, sino es un periodista de campo, un periodista que se va con los jóvenes a filmar, que se monta en un burro, que entiende que no va a tener todos los medios a su alcance, que seguramente no va a tener la mejor cámara de fotos, que seguramente no va a tener el mejor micrófono, pero que se le mide a comunicar con las herramientas que hay, y sí, sobre todo que sea muy de campo, digamos. Bueno, nuevamente vamos a un breve corte, pero ya estamos de regreso.
Rosario, desde su experiencia, ¿qué importancia cree usted que tiene el tema de comunicación en relación con proyectos sociales? Porque a veces uno encuentra que no necesariamente todos los proyectos tienen esta área de comunicación como un elemento transversal. O sea, encontramos muchos proyectos que tienen profesionales de diferentes disciplinas, tienen trabajo de intervención, pero a veces el tema de comunicación se queda un poco corto o se limita simplemente a sacar de pronto una noticia, una nota, una breve en un medio, pero no está pensando la comunicación como un elemento estratégico. ¿Cómo es en esa experiencia que ustedes tienen, que se le da un valor, digamos, tan importante al tema de comunicación para los propósitos? Pues yo creo que tiene que ver con lo que te decía, que pues, somos la fundación de un medio de comunicación, y tiene que ver también con la visión de la integralidad de los procesos. O sea, yo creo que sí, o sea, el área de comunicaciones está llamada en este caso a fortalecer todas las acciones que hagamos. Entonces, por ejemplo, estas mesas, por poner el ejemplo más bien de participación comunitaria, estas mesas temáticas, en este momento estamos tratando que cada mesa genere una pieza comunicativa. ¿Por qué? Porque muchas veces uno no cae en cuenta que lo que están decidiendo en la mesa de educación, parte de la comunidad no se entera. Entonces la gente dice, no, es que no ha pasado nada. ¿Cómo hacemos para que la comunidad se entere de los mismos procesos? Para fortalecer el proceso comunitario son indispensables las comunicaciones, que sepan qué está pasando en cada área. O el tema de la transparencia. Entonces, por eso creo que hace parte fundamental de un proceso que se basa en lo comunitario y que de ahí pues, pretende abarcar todos los temas. Porque en la transparencia está el tema de, no sé, los beneficiarios de un proyecto con el Estado, que siempre queda la idea de que los beneficiarios se escogen a dedo, de que hay rosca, de que así no sea cierto. Dice, bueno, ¿cómo hacemos un ejercicio de transparencia que además va a fortalecer no solo el proceso en sí, sino que va a empezar a formar ciudadanos? Porque sabemos que en este país el tema de la transparencia desafortunadamente no es lo más general, y más bien estamos en un país donde hay mucho clientelismo y mucha corrupción. Entonces las comunicaciones se vuelven una cosa que uno como que le encuentra el sentido y ayudan a darle sentido a cada una de las acciones del proceso comunitario. ¿Cree usted que, digamos, esos resultados de los que habla tienen que ver con el hecho de que la gente no solamente tiene la posibilidad de consumir medios, sino de producir sus propios medios y con los recursos que tienen a la mano? Claro, ahí sí desde la visión de la comunicación comunitaria yo creo que es evidente que sí, que una cosa es que a uno le digan algo y una cosa es, sí, exacto. Otro vino y te grabó. Sí, otra persona vino y le dijo, no, es que es importante la cultura campesina por esto y esto. Es diferente a que tú veas al vecino que lo está diciendo y que, sí, yo creo que la cercanía que genera que un medio sea producido por la misma comunidad y la visión, claramente uno siempre va, así uno sea el mejor amigo de todos, uno siempre va a ser de afuera y la mirada de uno siempre va a ser una mirada desde afuera. Entonces se complementa un poco lo que nosotros producimos como área de comunicaciones de la fundación, se complementa muy bien con lo que producen los colectivos, porque es una mirada propia. Sí. Uno encuentra que muchas de estas experiencias se dan en la zona urbana, a veces en los grandes conglomerados. Sin embargo, el énfasis de esta experiencia está en la zona rural e incluso llega a zonas un poco más apartadas que no necesariamente están en la cabecera. ¿Cómo es esto de la comunicación en un contexto tan particular como el que usted nos ha descrito? Pues ese es el reto más grande, justamente, porque pues pensando en medios tradicionales, uno dice, bueno, imposible hacer circular un periódico, además pues el nivel de lectura ya es bajo, difícil el tema de radio y prácticamente imposible un tema de nuevos medios, ¿no? Pues el internet no, o sea, pensando en las veredas, porque en general en las cabeceras de los corregimientos mal que bien ahora hay conexión a internet, y pues hay acceso a otras cosas. Entonces nosotros hemos como, justamente ese es un reto sin resolver. La forma en que se hacen las cosas es, en la fundación con la zona más rural y más apartada, es a través de las reuniones, o sea, cualquier evento se vuelve un escenario de comunicación. O sea, si uno hace un evento en que vamos a ir, no sé, va a ir el agrónomo a dar una charla o a inscribirlo a las personas de un proyecto, pues uno aprovecha y les dice, bueno, miren, están pasando estas otras cosas.
O cuando hay eventos comunitarios, a veces hay días en que la comunidad hace una reunión y hacen un almuerzo y entonces van, no sé, por ejemplo, una pieza de comunicación que hizo otra fundación, que era un video, pues nos fuimos con un computador portátil porque era una vereda en la que ni siquiera había luz y mostramos el video, pero sí es un reto real el tema de cómo llegar a las comunicaciones. Creo que la solución, y pues no lo inventamos nosotros, sino que pues, todo el mundo lo dice, es el radio. O sea, para las zonas rurales el medio de comunicación más efectivo es el radio. Ahí la dificultad es que no hay como emitir radio y por ejemplo emisora comunitaria, en este caso del Carmen de Bolívar, no llega, la señal no le llega a esa zona rural. Entonces una de las cosas que hemos pensado es que hay los medios de comunicación que sí llegan a toda la zona rural son la Radio Nacional y la radio de la Infantería de Marina. Entonces también es pensar uno cómo esos medios se vuelven pues al servicio de los procesos sociales. Listo. Para finalizar, me gustaría, ¿cuál cree usted que es el reto que tienen las universidades, que tienen escuelas precisamente de formación de comunicadores, de publicistas, frente a esa formación con responsabilidad social y que debe estar también muy orientada hacia esas problemáticas sociales? Pues yo creo que lo importante desde la formación de los jóvenes es no mostrar lo social como una cosa, no sé, como un favor o como caridad, es mostrar que los procesos sociales son transformadores. Es muy distinto que uno le diga, no, es que lo social es darle un regalo de Navidad a un niño en diciembre, que uno sabe que eso, sí, hace feliz a un niño, le saca una sonrisa, pero eso no es transformador, eso no le va a garantizar sus derechos. Entonces yo creo que el enfoque de la responsabilidad social, lo que he notado que le hace falta, es que sea mucho más contundente. Es como decir, oiga, la responsabilidad social es la responsabilidad de que todo el mundo acceda a los mismos derechos o que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. La responsabilidad social, si son regalos de Navidad, para mí no es responsabilidad social. Y creo que en la parte de formación sería muy interesante eso. Y que los jóvenes sepan que desde todos los oficios se puede aportar a la construcción del país. No solo es que los trabajadores sociales sí, pero los ingenieros no. Entonces, ¿cómo un ingeniero tiene la misma responsabilidad que un trabajador social para la construcción de país? O cómo el dueño de una empresa es igual de importante que un obrero. Y todos cada uno desde su lado y desde su oficio puede ser socialmente responsable. Bueno, pues Rosario, con esta importante reflexión y llamado, quiero agradecerle por habernos acompañado el día de hoy en el programa. Gracias por la invitación. Bueno, y a ustedes también quiero agradecerles por habernos acompañado el día de hoy, pero antes de que se vayan, yo los invito a que vean información de interés de la Universidad Santiago de Cali, porque la Santiago es transformación y buen gobierno. Compartir sus conocimientos con los estudiantes para aproximarlos al campo laboral fue la misión que tuvo un grupo de egresados de la Facultad de Comunicación y Publicidad. El pasado viernes, estos destacados profesionales participaron en Genius, un espacio de conocimiento creado con este fin por el Programa de Actualización para Egresados Santiaguinos PAES, que promueve la Vicerrectoría de la Universidad Santiago de Cali. Es importante que los egresados tengan este tipo de temáticas en cuenta y la universidad se ha puesto como la camiseta para decir, bueno, me importan mis egresados y queremos que ellos se enteren de todo lo que beneficia al mercado y qué está ofertando el mercado. Esta fue una idea que ha sido apoyada por la Vicerrectoría, por el doctor Arturo Arenas, donde consideró que sí, que hay que llamar a los egresados, decirles que vuelvan a la casa, que vean los cambios que ha tenido la universidad positivos. Carlos Cruz, máster en periodismo digital, docente y promotor del evento, dijo que Genius ha logrado agrupar a conferencistas con amplio conocimiento en diversas temáticas.